Continuamos con el estudio de las Parashá como hemos ido cada semana. Esta semana tocó la porción Kitizá y vamos a dar un pequeño estudio. En esta Parashá podemos observar la idea de la bestia. En esta Parashá vemos dos situaciones extremas. Por un lado, Moisés estando en el nivel más alto de conciencia, estando en la presencia de Hashem, la presencia de Dios, y por otra parte, el pueblo en el nivel más bajo de conciencia y cayendo en una idolatría terrible. Vamos a ver qué dice la palabra. En 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Moisés, habiendo subiendo a la cima del monte Sinaí para recibir de Dios las tablas de la ley con los 10 mandamientos, habían pasado casi 40 días y se pensaba que Moisés podía haber muerto. Vinieron algunos del pueblo con Aarón y le dijeron que hiciera dioses, ídolos. Vamos a ver esto en Éxodo 32, del 1 al 5, dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Adonai, haciendo referencia aquí que Aarón tenía que cumplir a las demandas del pueblo rebelde y que por eso pide los zarcillos de oro de las mujeres, porque era difícil apartarlas de su ego. Y hay un midrash incluso que dice que se los quitaron a la fuerza, que no los entregaron voluntariamente. Entonces, pues, solo para que Aarón era un hombre justo, no se entregó a la idolatría, a pesar de que él pues tuvo que ceder a esta presión. Este episodio del becerro de oro es el momento exacto en el cual se revela el plan de la bestia para crear un sistema religioso que habla de Dios, que al mismo tiempo hace caer a la gente en idolatría y paganismo. En este acontecimiento donde surge la revelación profética de cómo sería el sistema religioso que proclamaba fiestas para Dios de manera pagana e idolátrica, y decretar fiestas para Dios en un día que Dios no ha establecido, es crear becerros de oro. Todas las religiones, todas las denominaciones que hablan de Dios, de la Biblia, que hacen eventos para Dios, pero fuera de la Torá y los mandamientos, todas estas religiones tienen su origen en esta historia del becerro de oro y son proyectos de la bestia, tristemente. ¿A quién o a quiénes se les ocurrió crear una imagen y darle el nivel de deidad? Vamos a leerlo. Éxodo 32:7. Entonces Adonai dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí pareciera que Dios se está desligando del pueblo hebreo y se lo adjudica por completo a Moisés al decirle: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Pero más adelante vemos que Moisés le responde a Dios algo similar. En Éxodo 32:11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Adonai, su Dios, y dijo: oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Parece que se están echando la bolita, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Aquí vemos a Moisés prácticamente alegando con Dios y aclarándole que es Dios quien sacó al pueblo y que el pueblo es de Dios. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Se dicen las mismas palabras con relación al pueblo. Es tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Entonces aquí, ¿quién tiene razón?
¿Quién tiene razón? Dios dice que Moisés sacó al pueblo de Egipto, que el pueblo es de Moisés, y Moisés dice que el pueblo es de Dios, y que Dios sacó de Egipto al pueblo. ¿Será que por haber construido este becerro de oro, Dios se arrepintió de que había dicho a Moisés antes en Éxodo 21:2? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí parece que existe una contrariedad entre Dios y Moisés. ¿Acaso el hombre que está descrito, que es el hombre más manso y más humilde de la tierra, se encara a Dios? ¿Se lo enfrenta? Si no es así, ¿qué pasó entonces? Cuando Dios le dice a Moisés: tu pueblo que tú sacaste de Egipto, no se refiere al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es eterno. Con él hizo un pacto eterno. Entonces, si no es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ¿quién es? Pues se refiere a los egipcios que se unieron a Israel para salir de los dominios del faraón, y le llama tu pueblo. O la relación históricamente cercana de Moisés con los egipcios. Moisés nace en Egipto y se crea como hijo de una princesa egipcia. Con esto podemos darnos cuenta que las personas que tuvieron la idea de crear la imagen eran egipcios. ¿Y esto cómo lo podemos demostrar? La misma Biblia lo responde cuando, una vez terminada la imagen, los precursores de esta idea dijeron lo siguiente. Éxodo 32:4. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Tus dioses? Cuando Dios también pensaba en castigar al pueblo hebreo por haber caído en esa idolatría, Moisés dice lo siguiente. Éxodo 32:12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? ¿A qué egipcios se refiere Moisés? ¿A los que se quedaron en Egipto? ¿O a los que salieron junto con Israel? La Torá nos dice que Dios perdonó a su pueblo, pero también dice que en aquel día murieron 3,000 hombres. Entonces, ¿los perdonó o no? A los hebreos sí. Dios no mató a los hebreos que participaron en la adoración al becerro de oro. En ese momento, esos hebreos murieron en su tiempo. Y veamos cuántos fueron. Moisés realizó 3 censos. El conteo que aparece en la porción de esta semana, Kitizá, y que se realizó mediante el pago de medio shekel. Pero hay otros 2 censos que realizó Moisés. En el capítulo 1 del libro de Números aparece la cantidad de 603,550 que arrojó un conteo. En el capítulo 26 también de Números está el otro censo, y el conteo arroja la cantidad de 601,730. La diferencia de personas que hay entre un censo y otro censo es de 1820. En la Torá aparece el nombre de Dios en Génesis 165 veces, en Éxodo 398 veces, en Levítico 311, en Números 396 y en Deuteronomio 550 veces. En total en la Torá aparece el nombre de Dios exactamente 1820 veces. Y 1820 es la gematría del mandamiento: no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Entonces los hebreos que murieron entre el segundo y el tercer censo que hizo Moisés fueron los hebreos que participaron en adorar al becerro de oro, 1820 personas. Ahora bien, ¿qué sucede con Moisés y con Aarón? Moisés quiebra las tablas de los 10 mandamientos y Dios no lo castiga. Luego Aarón es el que forma el becerro de oro, y en lugar de castigarlo, Dios lo nombra sumo sacerdote. ¿Qué pasó ahí? Al que quiebra las escrituras sagradas hechas por el dedo mismo de Dios, ni siquiera lo regaña.
y al que hizo la imagen hasta parece que lo está premiando. ¿Por qué? Para comprender este caso de Moisés, debemos de ver cómo Dios actúa históricamente con el pueblo de Israel. Cada que el pueblo pecaba, Dios los apartaba de él para no tener que destruirlos. Si Moisés entrega las tablas al pueblo, quedarían sujetos al castigo del segundo mandamiento. Pero al romper las tablas rompe momentáneamente también la relación del pueblo con Dios, y así evita que el pueblo sea castigado. Y en el caso de Aarón, en la misericordia de Dios, el Señor pone a Aarón como sumo sacerdote para que repare el daño que causó al pueblo. Aarón cargó con la vergüenza del becerro de oro toda su vida. Y como toda su vida no es suficiente para hacer este tikkun, esta corrección, toda su descendencia de Aarón tiene que ejercer el sacerdocio. Entonces todo elemento concebido, imaginado, abstracto, visual o físico que utilicemos para relacionarnos con Dios es idolatría, porque todos estos elementos son limitados, incluso más limitados que el mismo ser humano, y Dios es ilimitado.